a mi nombre encontraban. De la Torah solo unos pocos, idos por el mundo, viven de acuerdo a la Torah. Benditos son los que aman la verdad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día de juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Abominable es la condición de este mundo. Los hombres viven sin poder refrenar sus apetitos. Solo unos pocos buscan la excelencia viviendo de acuerdo a la Torah. Benditos son los que aman la verdad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, soberano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como el mundo de hoy. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta humanidad. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, Elohim nuestro, gracias te damos en esta bella oportunidad porque nos das la dicha de poder estar reunidos nuevamente para poder desarrollar un estudio muy importante. Ayúdanos a contar con tu presencia, con la autoridad que siempre nos brinda un escrito está y continuar caminando de tu mano. Bendice a tu pueblo y a todas aquellas personas que escucharán este estudio. En el nombre de Yeshua HaMashiach.
Amén. Hemos llegado a la parte número 17 de las dos casas de Israel. Hemos avanzado, sin duda. Hemos aprendido, no tengo la menor duda. Y también hemos logrado a estas alturas identificarnos ya dentro del plan del Elohim de Israel. ¿Qué son y quiénes son las dos casas de Israel? Es una misma nación dividida. Por un lado quedó la casa de Israel o el reino del norte, conformado por 10 tribus que fueron lideradas por Jeroboam. Por otro lado quedó la casa de Judá o el reino del sur con el hijo de Salomón llamado Roboam. Está entrando muy bonito el viento, como ya vieron. Y así quedó conformada la casa de Israel, dos casas de Israel. Se dividió Israel a causa del pecado de Salomón. Esa es la historia detrás de la división. Salomón, el rey más sabio, pecó, quebrantó el pacto y por eso Israel fue dividido en dos y el reino se le arrancó al hijo de Salomón. ¿Quiénes son las tribus perdidas de Israel? Primeramente fueron las 10 tribus de la casa del norte, que desarraigaron y desterraron los asirios, y posteriormente la casa de Judá sufriría el mismo destino. Primeramente cuando fueron llevados 70 años cautivos a Babilonia, regresaron ciertamente, pero en el año 70 ya, después de Yeshua, terminaron por ser también desterrados de Jerusalén, la casa de Judá, que para entonces ya se le conocían como los judíos por ser un conglomerado de tribus. ¿Realmente están perdidas las tribus? En absoluto, no están perdidas porque Yahweh sabe dónde está cada una de sus ovejas. ¿Qué enseñaron los profetas acerca de la restauración? Estas casas tienen que ser unificadas nuevamente. Y de eso vamos a hablar este día. ¿En dónde enseñó Yeshua acerca de estas dos casas? Ya vamos llegando a ese capítulo y vamos a responder también esa pregunta. Las dos casas de Israel es un tema de identidad. Habla de nuestra identidad. Y para esas alturas de cada estudio yo creo que estamos plenamente identificados. En el capítulo anterior de las dos casas de Israel, hablamos acerca de un pacto a los gentiles. Según el Tanaj, según las Escrituras, el pacto se establece con la descendencia de Abraham, con los hijos de Israel. El pacto por 1000 generaciones se estableció con Israel en el monte Sinaí. Y ya vimos que 1000 generaciones realmente es en lenguaje figurado para ejemplificar que el pacto que Yahweh estableció con su pueblo Israel en el Sinaí es un pacto eterno, un pacto sempiterno, un pacto bajo el cual todavía estamos viviendo. Sin embargo, el mundo cristiano contemporáneo, el mundo evangélico, y lo que se predica desde miles de púlpitos alrededor del mundo es que Dios hizo un pacto con los gentiles. Pero ese pacto que hizo con los gentiles no está en el fundamento de apóstoles y profetas, como lo dijo Pablo de Tarso. He puesto en el estudio anterior en entredicho las palabras de Pablo. Y no dudo, eso quiero dejarlo bien claro, no dudo que Pablo de Tarso
juegue un papel dentro del plan del Elohim de Israel. No dudo que todo lo que se ha entretejido alrededor de la figura de Pablo de Tarso forme parte de un plan de Elohim. Pero en ese plan yo no estoy incluido. Les voy a decir por qué. Porque así como dijo Pablo, que había un pacto antiguo y había un pacto nuevo, que el pacto antiguo ya era obsoleto y pronto iba a desaparecer. Así como Pablo dijo que había dos evangelios y que a Pedro se le había dado el evangelio de la circuncisión y a él se le había dado el evangelio de la incircuncisión, que a Pedro se le había encomendado ir a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que a él se le había encomendado ir a los gentiles, pues yo les quiero decir que al final lo que diga Pablo de Tarso no tiene para mí ninguna relevancia, porque yo soy israelita. ¿Sí me explico? Yo sé que muchas personas que me van a escuchar creen en la figura de Pablo como apóstol verdadero de Yeshua. Pero si le creen a Pablo, créanle que él claramente dijo que su evangelio era a los gentiles. Pero yo, al estudiar las dos casas de Israel, al estudiar el Tanaj y al conocer la historia del Tanaj, hace varios años conocí mi identidad. Hace varios años me di cuenta que formaba parte de Israel. Me enamoré del mensaje que está en el Tanaj. Conocí al Elohim de Abraham. Y por si fuera poco, me fui a investigar mi genealogía. Me fui a investigar sobre mis antepasados. Tenía que estar seguro. Así que lo que diga Pablo, como es un evangelio para los gentiles, pues que lo escuchen los gentiles. Desde el año 2012, yo dejé de estudiar acerca de Pablo de Tarso. Y en todo este tiempo no me ha hecho falta su interpretación de las Escrituras. Repito, algún plan ha de tener Yahweh Elohim con Pablo y para la gente que le cree. Pero en mi caso personal, yo le creo al Tanaj, me aferro a las promesas del Tanaj, al pacto del Tanaj, porque soy israelita. Así de sencillo. Así que Pablo le predica a los gentiles y lo dejamos de esa forma. En el caso particular de este servidor, yo me aferro al Tanaj y a las Escrituras porque ahí está la identidad ahí está mi identidad y ahí está la historia de mi pueblo. Este día vamos a entender un poquito más acerca de lo que les estoy diciendo en este momento. Quizás no compartan todo lo que yo digo, obviamente ese es mi sentir, pero yo les invito a los que me escuchan en este momento, que si es la primera vez que me están escuchando, que vayan desde el primer capítulo y que vean cada uno de los capítulos de esta serie de las dos casas de Israel y sepan por qué yo estoy hablando de esta manera y que no se llenen de prejuicios. Muy bien. El tema de hoy lo hemos titulado Los huesos secos y está basado en el capítulo número 37 de el profeta Ezequiel. Así que vamos al Tanaj, Ezequiel capítulo número 37. Este día van a entender más mis palabras introductorias de este tema.
Dice la versión textual. Versículo 1. Nos vamos a basar en Ezequiel 37. No pierdan para nada ese capítulo. Lo voy a leer mayormente en la versión textual, pero no lo pierdan porque también vamos a ir a otras citas importantes para ir fortaleciendo el tema. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó Yahweh en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué es lo que hizo Yahweh? Llevó al profeta Ezequiel a un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. ¿Qué es lo que hizo el profeta al final? O sea, recorrió todo el valle que estaba lleno de huesos secos alrededor. Y he aquí, eran numerosísimos en el gran valle, y por ciertos secos en gran manera. ¿Cómo era el valle? Era enorme. Estaba cubierto de muchísimos, numerosísimos huesos, y este valle era seco en extremo. Voy a tener que ir más rápido. Ese valle que vio el profeta, sin duda simboliza el mundo. El valle está lleno de huesos extremadamente secos, es decir, similares al polvo de la tierra donde están, sin ninguna humedad. La sequedad significa que no hay palabra de Yahweh, ni presencia de su Ruaj, de su espíritu. Todo lo que hay en ese valle es ruina y desolación. Vamos a ver por qué son tan numerosos esos huesos. Génesis 28, 12 al 14. Génesis 28, 12 al 14. Vamos a ir a la visión que tuvo Jacob, nuestro padre Israel. Y tuvo un sueño, y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos. Y he aquí los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Y he aquí Yahweh estaba sentado en pie sobre ella y dijo: Yo soy Yahweh, Elohim de tu padre y Elohim de Isaac. Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Miren, podemos ver que este valle que vio Ezequiel estaba lleno de huesos, eran numerosísimos y similares al polvo de la tierra. Entonces aquí vemos que la escalera que sueña Jacob tiene como visión al final tener una conversación con Yahweh y le dice: tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, al norte del Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Isaías 10, 21 al 22. Isaías 10, 21 al 22. Nueva Traducción Viviente dice: un remanente regresará. Sí, el remanente de Jacob regresará a Elohim, al Elohim poderoso. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. Yahweh, con razón, ha decidido destruir a su pueblo. Miren, ese valle de huesos secos que vio el profeta Ezequiel son
descendientes de Jacob. Son hijos de Jacob. Son hijos de Israel. Y son numerosísimos. Lamentablemente, los huesos estaban secos. Y díganme ustedes, Joel, ¿un hueso tiene vida? No, los huesos no tienen vida. Así que el valle estaba lleno de esqueletos sin vida. Ezequiel 37, 3 al 5. Como les dije, no pierdan Ezequiel, que ahí es la base del estudio. Continuando con la visión de Ezequiel. Y me preguntó, Yahweh le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Qué está diciéndole Yahweh al profeta? ¿Estos huesos que estás viendo, crees que puedan volver a la vida? Y respondí, oh Adonai Yahweh, solo tú lo sabes. Es que al ver tal desolación, a afirmar que esos huesos podrían volver a tener vida, era prácticamente imposible. Por eso el profeta, aunque el profeta sabe del poder de Yahweh, le responde, eso solamente tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. ¿Qué es lo que le hizo hacer Yahweh al profeta? Profetiza sobre estos huesos. Háblales, diles a estos huesos secos que escuchen la palabra de Yahweh. Así dice Yahweh Adonai a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué tienen que escuchar esos huesos secos para que vuelvan a la vida? ¿Qué tienen que escuchar? Tienen que escuchar la palabra de Yahweh. Lo acabamos de leer. Profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh. Así que estos huesos, para volver a tener vida, primeramente tienen que escuchar la palabra de Yahweh. ¿Y saben cuál es la palabra de Yahweh? ¿Cuál es la palabra de Yahweh, familia? Muy bien dicho, Jared, muy bien dicho. La palabra de Yahweh es la Torah. La palabra de Yahweh es la instrucción. La palabra de Yahweh son sus mandatos, decretos y ordenanzas. La palabra de Yahweh son sus pactos. La palabra de Yahweh es la senda antigua que nunca debió abandonar su pueblo. Salmos 1:1 al 3, versión textual. Salmos 1:1 al 3. Dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como un árbol plantado en corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué el valle estaba lleno de huesos? ¿Por qué estaba lleno de huesos? Porque no había palabra de Yahweh. Porque no había Torah de Yahweh. ¿Por qué? Bueno, esos huesos obviamente representaban muchas personas que estuvieron vivas. Pero esa vida dejó de existir
cuando dejaron de escuchar la palabra de Yahweh. Esas vidas se extinguieron cuando dejaron de escuchar la Torá de Elohim. Por eso el profeta le dice, dile a los huesos secos que escuchen palabra de Yahweh. Aquí leemos nosotros en Salmos algo muy maravilloso. Dice que bendito el hombre, ¿verdad? Que en la ley de Yahweh medita de día y de noche y que la Torá es su delicia. Tal persona es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Cuando uno está plantado a la par de corrientes de agua, no hay escasez. No se puede marchitar un árbol. Todo prospera. Salmos 119, 89 al 92. Salmos 119, 89 al 92, versión textual dice, Oh Yahweh, tu palabra permanece en los cielos para siempre. De generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y permanece. Todo subsiste hasta hoy por tu mandato, porque todas las cosas te sirven. Si tu Torá no hubiera sido mi deleite, ya habría perecido en mi aflicción. ¿Qué dice aquí el salmista? Si tu Torá no hubiese sido mi deleite, ¿qué habría pasado conmigo? Habría perecido, es decir, ya sería un hueso. Ya me habría muerto. Salmos 119, 162 al 168 en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 119, 162 al 168. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿Qué dice el salmista? Que se alegra en la palabra de nuestro Elohim como cuando alguien descubre un gran tesoro. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Te alabaré 7 veces al día porque todas tus enseñanzas son justas. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Anhelo que me rescates, Yahweh. Por eso he bendecido tus mandatos. Obedecí tus leyes porque las amo mucho. Así es. Obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. Deuteronomio 32, 46 al 47. Deuteronomio 32, 46 al 47. Dice de la siguiente manera la Nueva Traducción Viviente. Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. Ahora el 47 dice una tremenda verdad. No son palabras vacías. ¿Qué no es una palabra vacía? La Torá. No son palabras vacías. Son tu vida si las obedeces. ¿Qué es la Torá? No son palabras vacías, son tu vida si las obedeces. Disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el Jordán. Así que al final, mis hermanos, este verso de Deuteronomio nos dice una gran realidad. El valle estaba lleno de huesos. Donde hay huesos, no hay vida. Y estaban sequísimos. Parecía ya un valle lleno de polvo. Esqueletos por todos lados. Pero lo que le da vida al ser humano, lo que nos da vida a nosotros, son las instrucciones de nuestro Elohim. Y Yeshua es la Torá viviente que nos da vida.
Muy bien. Así que lo que tenían que escuchar los huesos secos era palabra de Yahweh. Pero ¿qué otra cosa necesitaban esos huesos? Primeramente necesitaban palabra de Yahweh, pero dice el versículo 5, así que Adonai Yahweh, así dice Adonai Yahweh, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Lo que necesitaban también esos huesos era el espíritu. Sin palabra de Yahweh y sin espíritu no puede haber vida. Y quiero decirles y ejemplificarles algo muy importante, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, familia. Miren, esta es una Biblia. Esta Biblia contiene palabra de Yahweh. Contiene palabra de Yahweh. De Génesis a Malaquías, que es esta parte que ven aquí, Génesis a Malaquías, ese es el Tanaj. Estas son las escrituras. Aquí están las escrituras. No puedo decir que todo el libro son las escrituras. No, las escrituras es Génesis hasta Malaquías. Aquí está el pacto de Yahweh. Aquí está la historia de Israel. Aquí está la identidad de muchos de nosotros. Esto que está aquí, que yo les enseño en este momento, está en todas las iglesias cristianas del mundo entero. Ahí está el Tanaj. Ellos le conocen como el Antiguo Testamento, pero eso lo tienen allí. Y el Tanaj contiene la palabra de Yahweh. No todo es palabra de Yahweh en el Tanaj. Hay comentarios de los profetas que ciertamente son hombres inspirados por Elohim, pero hay historias, hay de todo. Pero cuando usted encuentra que dice, y le dijo Yahweh a Moisés, dile, ahí viene palabra de Yahweh. En este caso estamos leyendo Ezequiel 37 y Yahweh viene a Ezequiel y le dice, profetiza, dile a los huesos. Eso es palabra de Yahweh. Muy bien. Pero todos los púlpitos cristianos en el mundo tienen la palabra escrita. Pero la palabra no es suficiente. Se necesita el espíritu. Porque sin el espíritu correcto, la letra solo es letra y las palabras no tienen sentido. Para que los huesos secos volvieran a la vida, necesitaban escuchar palabra de Yahweh y que el espíritu, voy a leerlo textual como lo estoy diciendo en esta versión, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, lo que tiene el mundo cristiano en sus púlpitos es el libro, es la letra, pero sin el espíritu correcto no hay vida. Los huesos secos, si escuchaban palabra de Yahweh, pero el espíritu no llegaba a ellos, ellos no podían volver a vivir. ¿Saben qué es lo que sucede? La historia es igual hoy en día. Hay Biblias, hay libros como este en distintas versiones, desde las versiones hebreas y más exactas que puedan haber, pero sin el espíritu correcto no hay vida. Sin el espíritu correcto no hay verdad.
sin el espíritu correcto, no puede uno transitar por un camino seguro hacia el regreso a nuestro hogar. Es necesario entonces que tengamos palabra de Yahweh y que tengamos espíritu, ambas cosas, para que nosotros podamos entender lo que está escrito en las Escrituras. Es necesario contar con el espíritu de Yeshua HaMashiach, con el Ruach de Yeshua es necesario. Solamente aquellos que tienen el Ruach de Yeshua pueden interpretar de manera correcta. De lo contrario, hoy vemos muchas iglesias, todas llenas de instructores, de teólogos, de apóstoles, de profetas, como se quieran llamar, pero al final no hay verdad, porque carecen del Ruach, carecen del espíritu que inspiró a los escritores del Tanaj. Entonces, el profeta le dice a los huesos, escuchen palabra de Yahweh. Y una vez que escuchan palabra de Yahweh, es necesario que el espíritu haga acto de presencia y entre en esos huesos para que esos huesos puedan tener vida. Salmos 104:29 dice la versión, la Nueva Traducción Viviente. Salmos 104:29. Cuando tú escondes tu rostro, ellos se espantan. Si retraes tu aliento, ellos perezcan al polvo. Tú envías tu ruaj, perdón, estoy en la versión Kadosh. Tú envías tu ruaj, ellos son creados y renuevas la faz de la tierra. Vamos al versículo 6 de Ezequiel 37. Versículo 6. Así que a los huesos secos le profetiza Ezequiel, escuchen palabra de Yahweh, y Yahweh dice, voy a poner mi espíritu en esos huesos para que vivan. El verso 6 dice, y pondré tendones sobre ellos, y haré subir sobre ellos, y haré subir sobre vosotros, carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, dice el profeta Ezequiel. Y mientras profetizaba, es decir, mientras cumplía la orden de Yahweh, hubo ruido. Hubo un ruido y luego, he aquí, un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre los huesos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Yeshua dijo en Juan 6:63. Escuchen lo que dice Juan 6:63 en la Nueva Traducción Viviente. Solo el Espíritu da vida. ¿Quién es el que da vida? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es el mismo Yeshua, que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu es Yeshua. Solo el Espíritu da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pues miren, resulta que profetizó Ezequiel sobre los huesos y mientras él profetizaba cumpliendo la orden de Yahweh, los huesos comenzaron a juntarse. Y cuando ya estaban juntos los huesos, algo ha de haber sido algo impactante la profecía para Ezequiel, comenzó a crecer en estos huesos tendones, articulaciones, músculo, piel. Impresionante la profecía.
pero no había espíritu en ellos. Y sin espíritu, Yeshua dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que ya se había consumado ahí un milagro. Ya había tendones, ya había articulaciones, ya había músculo, ya había piel, ya había una figura humana nuevamente, pero no había espíritu. Verso 9. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai Yahweh, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué pasó con los huesos? Se juntaron y se convirtieron en personas. Y cuando el espíritu vino sobre ellos, así como Adán ya estaba el primer hombre formado del polvo de la tierra, ya estaba el muñeco ahí listo, hasta que Yahweh sopló en él su ruaj, su espíritu, hasta entonces fue un alma viviente. Pues estos huesos ya tenían todo, ya no eran huesos, ya eran personas, pero hasta que el espíritu vino en ellos, tuvieron vida. Y dice que era un gran ejército grande en extremo. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son todos los huesos secos del valle de los huesos secos? ¿Quiénes son? La casa de Israel. Por eso hace rato yo pude haber leído todo la cita, pero quise adelantarme ya. Los huesos secos de este valle simboliza, bueno, acá estamos viendo claramente que nos dieron la profecía y también nos dio Yahweh Elohim la interpretación. Es la casa de Israel. Ya no hay duda, ahí está. Yo muchas veces leí esto, pero como no conocía el tema de las dos casas de Israel, esto para mí era chino. Es decir, tenía la palabra, pero no tenía el espíritu. Entonces, palabra sin espíritu, de nada vale. ¿Qué es lo que tienen en las iglesias actuales? Palabra, pero sin espíritu, no sirve. Es nada. Simplemente son letras. Letras que el hombre puede acomodar a su conveniencia. Y al final circulan un montón de doctrinas que nada que ver con lo correcto. Así que estos huesos son la casa de Israel. ¿Cómo iban a dientes de Jacob según la visión que él tuvo en Betel, ¿va? ¿Fue Betel? ¿Sí? Donde soñó la escalera. ¿Qué es lo que le dijo Yahweh ahí? Lo leímos hace rato. Le dijo que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. Y que en él iban a ser benditas todas las naciones. Pero nosotros ahorita podemos entender por qué esos huesos secos era la casa de Israel. No dice aquí Israel, porque si dijera aquí esos huesos secos representan a Israel, tendríamos que incluir ahí a las dos casas, tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Pero aquí claramente nos dice la profecía que estos huesos representan a la casa de Israel, es decir, a las 10 tribus que fueron desterradas y desarraigadas en tiempo de los asirios. Ahora bien,
¿por qué se convirtieron en huesos secos los de la casa de Israel? Ya lo dijimos hace rato. Dejaron de escuchar la Torá de Yahweh. Dejaron de escuchar sus instrucciones, de obedecer sus instrucciones, sus decretos, sus ordenanzas. Apartaron en toda la Torá de sus vidas, quebrantaron el pacto. A causa de eso fueron desterrados, dispersados y asimilados entre naciones paganas. Y ahí en medio de las naciones paganas, dispersos por todos lados de la tierra, sin Elohim y sin instrucción, se convirtieron en huesos secos. Pero la profecía nos indica que eso no iba a suceder para siempre. He aquí que dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. ¿Saben, mis hermanos? La casa de Israel, la casa de Efraín, fue reducida a un estado esquelético, pero la omnipotencia divina es la única que puede reanimar estos huesos disecados. Y la profecía nos indica que Israel, que la casa de Israel será restaurada. Yahweh revela cada vez más y a más personas de forma progresiva su identidad israelita. Escuche lo que acabo de decir. Yahweh revela cada vez más y a más personas de forma progresiva su identidad israelita. ¿Y saben por qué? Porque nos estamos acercando al tiempo final. Ese valle de los huesos secos y esa resurrección de esos huesos secos viene hasta nuestros días. Y Yahweh está haciendo que esos huesos secos dispersos por el mundo vuelvan a tener vida. Estoy convencido que Yahweh, nuestro Elohim, dará cada vez más y más revelación a su pueblo, para conocer, para entender dónde estamos parados en la historia de este mundo. Vivir en la diáspora trajo muchas amargas consecuencias. Un número no específico de israelitas fue asimilado por todos los países donde se refugiaron. Como resultado, hoy hay una mezcla de razas. Eso está demostrado por israelitas con apellidos propios de naciones donde viven, donde se asentaron, y por la existencia del ADN de la simiente de Abraham, está presente en distintas razas, blancas, raza blanca, raza negra, raza amarilla, por todos lados hay israelitas, hay ADN de Israel. En la actual crisis que estamos viviendo, en este momento, hay muchas personas que han visto en su cuarentena una oportunidad de buscar la verdad. Y al final esta serie que hemos presentado, que estamos presentando de las dos casas de Israel, tiene como objetivo encontrar y ayudar a que muchos conozcan su verdadera identidad y que se den cuenta que pertenecen a un pueblo llamado Israel. Ezequiel 37:12. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice Adonai Yahweh, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros
y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabréis que yo soy Yahweh. Eso dice la versión textual, pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice Yahweh soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro. Más claro, ¿ah? Abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy Yahweh. Yahweh desamparó a Israel durante más de 2000 años. Creo que se aproxima la cifra más a 2500 años. Estoy hablando desde el tiempo en que fueron dispersados por los asirios. Yahweh desamparó a la casa de Israel. Y la desamparó porque ellos quebrantaron el pacto. No porque el pacto de Yahweh fuera defectuoso, como leíamos ayer en Hebreos. No, el pacto de Yahweh, por supuesto que no es defectuoso. Es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Los imperfectos han sido nuestros padres, nuestros antepasados. Por eso Yahweh desamparó a Israel por quebrantar el pacto hace más de 2000 años. Aunque no desamparó a todos. Porque cuando conocemos nosotros a nuestro Elohim a través del Tanaj, nos damos cuenta que siempre el Elohim de Israel, en todas las épocas, en todos los lugares, Yahweh siempre se reserva para él un remanente, donde deposita su verdad para que no se pierda. Así que Yahweh desamparó a la mayoría, pero siempre se reservó un remanente. Pero en ese tiempo que Yahweh desamparó a la mayoría por haber quebrantado el pacto, ha sido un periodo extremadamente largo, en primer lugar, durante el cual el mundo ha hecho escarnio de la simiente de Israel, con toda clase de improperios, sin darles ningún valor como raza, ni como personas, ni poner atención a sus necesidades, nada. Ha sido un tiempo para la casa de Israel de gemir en medio de la miseria. Ha sido un tiempo de llorar para Israel en medio de la soledad y de la oscuridad, producto de la desobediencia. Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, Yahweh, he hablado y lo he cumplido, dice Yahweh. ¿Saben por qué esta profecía de Ezequiel 37 solamente habla acerca de la casa de Israel? ¿Por qué los huesos secos solamente en la casa de Israel? ¿Y por qué no los huesos secos incluye la casa de Judá? ¿Por qué? Bueno, les voy a contar. Porque los huesos secos prácticamente todo el tiempo se le ha conocido a la casa de Israel como las tribus perdidas. Pero a la casa de Judá, a los judíos, de alguna manera la historia siempre los ha ido ubicando y no se han perdido. Esto que tengo aquí en la mano es una pequeña cronología de la casa de Judá. ¿Sí? Esta cronología viene incluida dentro de la guía de estudio de este capítulo. Y quiero leerles la cronología de la casa de Judá. Y es una pequeña cronología. Obviamente pueden haber eventos más grandes, pero aquí solamente pude recopilar algunos. En el año 70, después de Yeshua, vino la destrucción de Jerusalén, y los historiadores estiman que más de 1 millón de judíos murieron, y unos 100,000
fueron vendidos como esclavos en el año 70 a mano de los romanos, o cortesía de los romanos. En el año 115, después de Yeshua, hubo una rebelión de judíos en varios lugares, entre ellos Egipto, Chipre, Mesopotamia. Judíos y romanos cometieron atrocidades unos con otros, según la historia. Entonces la historia ubica que muchos judíos que huyeron de Jerusalén terminaron en Egipto, en Chipre y en la parte donde es Mesopotamia, que sería actualmente Irak, Irán, más o menos, y Siria, ¿eh? Puede ser. En el año del año 132 al 135, hubo un personaje llamado Bar Kokhba, a quien algunos de sus contemporáneos tomaron como el Mesías, imagínense, dentro de los judíos. Y este tipo, o este hombre, o este personaje, incitó a una rebelión en la cual murieron 500,000 judíos y otros fueron llevados al cautiverio, otra vez. Pero siempre la historia va ubicando al pueblo judío, no así a los huesos secos de la casa de Israel. En el año 135, el emperador Adriano inicia una persecución contra los judíos y la observancia de la Torá fue prohibida, castigando con la muerte a los infractores. Es un dato muy interesante, ¿eh? En el 135 se estaba persiguiendo a la casa de Judá por leer la Torá. Muy temprano en nuestra historia después de Yeshua. En el año 315 vino Constantino y emitió un edicto ordenando un cambio en el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. ¿A quiénes creen que afectó? A la casa de Judá, a los judíos. En el año 379, Teodosio, prohibió a los judíos alcanzar empleos en puestos oficiales. En el año 613 hubo una persecución en España. Los judíos que rechazaron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo trinitario, los judíos que rechazaron ese bautismo debían abandonar el país. A los niños de 7 años para arriba se les debía dar instrucción católica. Eso ya fue en el año 603. ¿A dónde habían terminado viviendo los judíos? Ya en España, miren. Vean cómo la historia va siguiendo a la casa de Judá. Año 1096, bueno, nos saltamos bastante. Hubo una persecución de judíos en Alemania. Unos 12,000 fueron asesinados. En el año 1121 hubo una expulsión de judíos de Flanders, actualmente Bélgica. En el año 1146, otra persecución de judíos en Alemania. En el año 1181, Felipe, rey de Francia, expulsó a los judíos de sus dominios, pero se les permitió vender sus propiedades. Posteriormente, permitió su reingreso. Año 1189, persecución contra los judíos en la coronación de Ricardo, Corazón de León. Muchas casas de judíos fueron quemadas y muchos de ellos fueron asesinados. Bueno, sigue la cronología. Me voy a saltar varios años. Año 1478, la Inquisición española es dirigida contra los judíos. Eso es algo muy importante, porque seguramente a ustedes les enseñaron que la Inquisición persiguió a los cristianos. Año 1492. ¿Qué pasó en 1492? Expulsión de judíos de España. 300,000 judíos que rechazaron el bautismo de la Iglesia de Roma, o sea, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abandonaron España sin un centavo. Muchos emigraron a Turquía. ¿Qué pasó en 1492? ¿Qué no fue el descubrimiento supuestamente de América?
Ah, pues las carabelas, las que trajo Cristóbal Colón en su viaje supuestamente a las Indias. ¿Eh? No, venían llenas de judíos. Las carabelas venían llenas de judíos. Año 1540, expulsión de judíos de Nápoles, Génova y Venecia. 1794, Rusia impone restricciones a los judíos. 1846 a 1878, toda clase de restricciones contra los judíos aplicadas por el Vaticano, apoyadas por el Papa Pío IX. 1903, ya el siglo pasado, se renuevan las restricciones contra los judíos en Rusia, frecuentes masacres y pobreza general contra los judíos. Año 1933, da comienzo la gran masacre de los judíos por parte de Hitler en Alemania. La sistemática destrucción acabó con 6 millones de judíos. Por eso es que en la profecía de Ezequiel 37 no incluye a la casa de Judá, porque la casa de Judá de alguna manera se le puede seguir el rastro en la historia y no se ha perdido ese rastro. Pero la estatua de Daniel también es solo para la casa de Judá. Correcto. La estatua, me dice mi esposa, la estatua de Daniel 2 prácticamente abarca solamente la historia de la casa de Judá. En algún momento quizás compartamos esa profecía. Bueno, como pueden ver entonces, los huesos secos solamente correspondían a la casa de Israel, porque ellos sí quedaron completamente esqueléticos. ¿Cómo ha sufrido el pueblo de Elohim? ¿Cómo han maltratado a la descendencia de Jacob? Pero todo esto ha sido a causa de la desobediencia. Y quiero que sepan que muchas personas de estas que murieron, no quiere decir que hayan sido totalmente fieles, ¿verdad? Pero muchos, en la historia está registrado que muchos judíos murieron porque los querían obligar a comer cerdo, en contra de la Torá, porque los querían obligar a bautizarse en la Trinidad. Muchos atropellos, muchos, un sinnúmero. Vamos a seguir con la lectura de Ezequiel 37. Esto ya lo leímos en un capítulo anterior, pero vale la pena refrescarlo. Entonces, los huesos secos de la profecía de Ezequiel 37 es la casa de Israel. Verso 15. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nuevamente recibí un mensaje de Yahweh. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice Yahweh soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá, las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego, coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte de Yahweh soberano. Reuniré a los pueblos de Israel de entre las naciones, los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes,
ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Elohim. Hay dos formas de entender la profecía. Escúchenme bien. Hay dos formas de entender la profecía de los huesos secos. Por un lado está la casa de Israel en el destierro viva. Es la generación presente de la casa de Israel, de la descendencia de Israel. Si pertenecemos a una de estas 10 tribus perdidas, mientras no conocíamos nuestra identidad, estábamos como esos huesos secos, sin vida. Afortunadamente, el destierro ha venido a buscar a sus ovejas. Esas ovejas que estaban perniquebradas, perdidas, extraviadas, nos vino a buscar. Nos vino a decir quiénes éramos. Y nos vino a pastorear con su espíritu. Y es a través del espíritu de nuestro pastor, Yeshua HaMashiach, que nosotros al final podemos entender las escrituras. Antes solamente eran letras, antes solamente eran libros de historias fantásticas. Ahora nosotros identificar, y ya no somos más parte de ese valle de los huesos secos. Se puede decir que hemos resucitado espiritualmente por la obra maravillosa que Yahweh Elohim, que Yeshua HaMashiach ha hecho en nuestra vida. Pero también estos huesos secos hablan de una resurrección. Porque yo les dije hace rato que siempre Yahweh se ha reservado un remanente en toda generación, un pequeño residuo de personas en donde Él siempre guarda su verdad para que permanezca. Siempre han habido fieles en todas las épocas. ¿Y dónde quedaron esos fieles? ¿Van a morir para siempre? No, esos fieles tienen que volver a la vida. Y tienen que volver a la vida esos fieles para volver a formar parte de ese Israel que aparentemente estaba extraviado y perdido. Y para formar una sola nación nuevamente, como está profetizado en Ezequiel. Pero saben, quiero leerles algo también importante. Quiero compartir con ustedes Mateo, porque hay algo que necesito que también quede claro, porque no todos los llamados vienen, y no todos los que tienen la sangre de Israel aprovechan su posición. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Mateo 8, 5 en adelante. Cuando Yeshua regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Yeshua. Aquí en primer lugar me llama mucho la atención que Yeshua no le contestó como a la sirofenicia. Un romano le estaba diciendo a Yeshua que tenía un siervo enfermo. Y Yeshua no le dijo: no he venido a ti, romano, he venido a las ovejas. No le dijo eso.
Le dijo, voy a ir. Recuerden que Yeshua conoce el interior de los corazones y también cada cosa que quedó plasmada es para mostrarnos algo a nosotros que somos parte de su pueblo. Me llama la atención que le dijo, voy a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Yeshua, quedó asombrado y se dirigió a los que le seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una emuná como esta en todo Israel. Yeshua quería dar una lección, no al centurión, sino a la gente que venía con él, una lección enorme. ¿Qué es lo que hizo en sí el soldado? El soldado estaba reconociendo la autoridad y el poder que tenía Yeshua como Elohim. Porque le dice, yo tengo autoridad, tengo soldados. Y yo le digo a mis soldados, van y van, vengan y vienen. A mis esclavos hagan esto y lo hacen. Entonces le estaba diciendo a Yeshua, tú también tienes autoridad. No necesitas tomarte la molestia de ir a mi casa, solamente di la palabra y eso va a suceder. Tremendo, tremendo lo que hizo este centurión. Por eso Yeshua se voltea y le dice a su gente, a los que están a la par, ¿saben qué? En todo Israel, es decir, en todo mi pueblo, no he visto lo que estoy viendo en este romano. Y el versículo 11 es donde quiero centrar toda la atención. Podríamos hacer un tema de esto, pero en el versículo 11, esto es lo que realmente yo les quería mostrar esta noche. Y les digo que muchos gentiles, el pacto no se hizo para gentiles, el pacto es para israelitas. Yeshua no vino a los gentiles, vino a los israelitas. Yeshua no mandó a los apóstoles a los gentiles, los mandó a los israelitas. Y dice Yeshua, les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. Es una profecía de Yeshua. Muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Saben? Muchos gentiles tienen esperanza. Hay mucho pueblo también afuera. Me refiero afuera de la simiente de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, para quienes fueron reservadas las promesas, para quienes se les dio la Torá, lamentablemente la van a rechazar. Y entonces puede ser la oportunidad para muchos
que creyeron y que actuaron conforme esperaba el Elohim de Abraham. Así que, mis hermanos, esto quería ponerlo como complemento del estudio para decirles que el Valle de los Huesos Secos volverá a tener vida, y está teniendo vida ya en ese tiempo, porque estamos presenciando, y de hecho mi familia es parte de una resurrección espiritual en la cual nosotros hemos conocido nuestra identidad, sabemos a quién adorar, sabemos quién nos pastorea y sabemos hacia dónde vamos. Habrá una resurrección física de muchos israelitas de la casa de Israel que murieron en el destierro siendo fieles, siendo parte de un remanente que Yahweh siempre cuidó para su honra y para su gloria. Qué bendición es cuando uno puede entender lo que está escrito. Pero ¿quién es el que da la vida? El Espíritu es el que da vida. De lo contrario, las letras serían únicamente muertas. Me alegra mucho haber podido compartir con ustedes este estudio. Deseo de todo corazón de que el mensaje llegue a muchos más y puedan reconocer que en ellos ha crecido tejido, músculo y piel, y que reciban el Espíritu de Yeshua para tener vida y formar parte de la casa de Israel. Mis hermanos, damos por terminado esta parte, este capítulo número 17 de las dos casas de Israel. Como siempre, muy contento de haber podido compartir con ustedes este capítulo, deseando de todo corazón que Yeshua bendiga a su pueblo en el destierro y que nos ayude a hacer cada día más conforme a lo que Él manda y ordena. Hay que ser santos como Él es santo. Vamos a terminar con una oración dándole gracias a nuestro Elohim. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias te damos porque nos has permitido compartir este estudio, nos has prestado un buen clima agradable y nos has permitido concluir este capítulo. Bendice a tu pueblo esparcido, a todos aquellos que en algún momento eran huesos secos, pero que ahora han venido a la vida mediante tu Torah y al Espíritu que has soplado en cada uno de nosotros para reconocerte como nuestro Elohim, para darnos identidad y para saber que pronto vienes por nosotros. Escucharnos por amarnos y por tu inmenso amor y misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues nos escuchamos en el próximo capítulo 18 de las dos casas de Israel. Próximamente yo estaré avisándoles a través de las redes sociales. Voy a invitarles a que no se vayan, que se queden a escuchar el siguiente canto. Con este canto quedamos despedidos. Que pasen una feliz noche, feliz día, feliz mañana. No sé a qué horas van a escuchar este tema algunas otras personas en diferido. Shalom ubrahot para todos. Y Shavua Tov. Feliz semana.